Hoy te voy a mostrar un detalle que casi nadie vio en los test de Bahrein. Y si esto es real, si los patrones que dejaron Alpine y Cadillac en la pista son lo que parecen, cambia toda la lectura de lo que va a pasar en Australia. Te lo digo ya, los tiempos no dicen lo más importante. Lo que importa está debajo de los tiempos. Y en los próximos 15 minutos te lo explico todo. Antes de arrancar, una aclaración necesaria. No sabemos los mapas de motor, no sabemos las cargas de combustible, no conocemos los modos de batería con los que estaban corriendo estos autos. Pero los patrones de comportamiento, el ritmo de mejora vuelta a vuelta, la cantidad de kilómetros sin problemas, eso no miente. Nunca. Un coche que no falla en los test suele ser un coche que no te abandona en carrera. Y eso tiene un valor que no entra en ninguna tabla de tiempos. Entonces, te voy a demostrar todo con tres cosas. Primero, el ritmo real de Colapinto, cómo mejoró sesión a sesión y lo que eso dice de la 526. Segundo, la fiabilidad y el kilometraje, tanto de Alpine como de Cadillac, porque acá está la historia de fondo. Y tercero, el detalle político y técnico que casi nadie está mirando y que te va a cambiar la perspectiva de lo que viene. Quédate porque si te vas en el minuto 5 te perdés lo mejor. Y una cosa más antes de entrar. Si te bancás este tipo de análisis, sin humo, sin exageración, con datos reales y un poco de pasión futbolera aplicada a la pista, escribí banco en los comentarios. Me ayuda a saber que esto vale la pena. Y ahora sí, arrancamos. Todo el mundo habló de los tiempos finales, de que Leclerc fue el más rápido con Ferrari, que Mercedes lideró varias jornadas, que McLaren acumuló más vueltas que nadie. Eso está bien. Pero nadie le prestó suficiente atención a lo que hizo un pibe de 22 años de Pilar, provincia de Buenos Aires, al volante de un Alpine en su primera pretemporada completa como piloto titular de Fórmula 1. Franco Colapinto arrancó la semana 2 de tests en Bahrein, con 60 vueltas el miércoles, 120 el jueves, y terminó registrando el mejor tiempo de Alpine en toda la pretemporada. Un 1:33.818 con gomas rojas nuevas en los últimos 20 minutos del día. Eso no fue casualidad, eso fue un piloto que encontró el auto y acá está el dato que me parece clave. La vuelta rápida del jueves fue casi 1,5 segundos más rápida que la vuelta más rápida que Colapinto había hecho el día anterior. 1,5 segundos en un día de tests, en el mismo circuito, con condiciones similares. Eso no es una mejora de setup solamente. Eso es un piloto que empezó a entender un auto nuevo, que empezó a exigirle donde antes no se animaba. En un momento él mismo lo dijo. Dijo que ese día empezó a pedirle más al coche, a demostrarle que podía más. Y en la 526 le respondió. Y cuando un coche nuevo le responde a un piloto nuevo, la química que empieza a formarse ahí tiene un potencial que no se puede medir en los test de febrero. Porque esto no es solamente de tiempos. Esto es de un pibe que lleva años esperando este momento, que tuvo que aguantar que le digan que era muy joven, que necesitaba más experiencia, que no estaba listo y que el jueves en Bahrein le demostró al cronómetro que estaban mintiendo. Pero hay algo más en la historia de Colapinto que está pasando desapercibido. El miércoles de la primera semana de tests, el 11 de febrero, Franco salió a pista y a las pocas vueltas tuvo una falla mecánica. Solo pudo hacer 28 giros. 28. En un día donde necesitaba rodaje, datos, sensaciones y encima en Barcelona también había habido interrupciones. Es decir, Alpine arrancó la pretemporada con problemas de fiabilidad, no menores, del tipo que te frena el programa, que te obliga a cambiar piezas, que pone nervioso al garaje. Y en ese contexto, que Colapinto haya terminado la pretemporada con 352 vueltas en Bahrein, más lo de Barcelona, más de 2.400 kilómetros en el auto nuevo, dice algo muy específico sobre cómo respondió el equipo y cómo respondió él. Huele a que en Alpine decidieron muy rápido que el miércoles fallido no podía repetirse, que no se podían permitir otro día perdido. Mientras Colapinto perdió horas por esa falla mecánica, los ingenieros trabajaron de noche cambiando el setup, aliviando la suspensión, ajustando la electrónica, preparando el auto para que el viernes fuera completamente diferente. Y lo fue. Colapinto rodó 144 vueltas en un solo día, con todos los compuestos de Pirelli, con simulaciones de carrera, con intentos de vuelta rápida. Ese viernes fue el verdadero debut de Colapinto en la F1 2026. No el miércoles, el viernes. A veces te roban un día. Y la respuesta que das al día siguiente define quién sos. Ahora bien, hay que ser justo con los tiempos. Colapinto terminó a 1 segundo del tiempo de referencia que marcó Antonelli con Mercedes.
Un segundo en pretemporada con diferentes mapas, diferentes cargas, diferentes prioridades de programa. Eso no dice absolutamente nada sobre dónde va a estar en Australia. Lo que sí dice algo es la consistencia de las vueltas largas. Porque cuando un piloto hace una vuelta rápida con goma blanda nueva, cualquiera puede mostrar un tiempo bonito. Pero cuando haces 120 vueltas en un día y el ritmo es estable, cuando no hay degradación extrema, cuando el coche no tira piezas ni tiene problemas térmicos, eso es fiabilidad real. Y fiabilidad es lo que gana las primeras carreras de la temporada. Y en unos segundos te cuento por qué este dato de fiabilidad es la madre del cordero de todo este análisis. Porque hay un equipo en este paddock que también acumuló kilómetros en silencio, que también trabajó con la cabeza agachada y los datos al frente, y que acaba de terminar su primera pretemporada oficial de Fórmula 1. Y ese equipo no es Alpine. Hay algo que te da orgullo de este deporte cuando ves a alguien que empieza de cero y no se rinde. Y eso, en esta pretemporada, tiene dos historias, no una. Hablemos de Cadillac, porque este es el otro héroe de la semana en Bahrein y es el que menos ruido hizo mediáticamente, pero el que más historia tiene por detrás. Cadillac es un equipo nuevo, no nuevo como Haas fue nuevo en 2016 comprando piezas de Ferrari, nuevo de verdad. Nuevo como que hace pocos meses no tenían garaje en el paddock, no tenían mecánicos propios, no tenían procesos. Eran un proyecto, un logo y una promesa. Y el día que pusieron ese auto en la pista en Barcelona por primera vez, había gente en la Fórmula 1 que estaba esperando que todo saliera mal, que el auto no funcionara, que no pudieran rodar, que quedaran expuestos. No salió mal. Salió lento, con problemas, con fallas en sensores, en la unidad de potencia, en la electrónica, pero salió. Y en Bahrein, en la primera semana de test, del 11 al 13 de febrero, Checo Pérez y Valtteri Bottas sumaron más de 320 vueltas entre los dos, 1.700 kilómetros. Para un equipo que todavía estaba poniendo todos sus departamentos en marcha, eso es un resultado extraordinario. Checo lo dijo sin filtros, dijo que el progreso era increíble. Y cuando un piloto de la experiencia de Checo, que corrió más de 200 grandes premios, que ganó 12 carreras en la élite del automovilismo mundial, dice que el progreso es increíble, no está vendiendo humo, está diciendo que el trabajo técnico está funcionando. Esto no va de si Cadillac llega al top 10 en Australia, esto va de si te animas a empezar algo sabiendo que al principio te van a reír en la cara. Y ese coraje en la Fórmula 1 tiene un nombre propio esta temporada, pero no todo fue perfecto en el garaje americano, y hay que ser honestos porque si no, esto no sirve. El miércoles de la segunda semana, el 18 de febrero, Checo salió a la pista y a las pocas vueltas la sesión se interrumpió por una falla en los sensores del auto. Sensores. No es una cosa menor en la Fórmula 1 nueva de 2026, donde la gestión de energía depende absolutamente de que todos los sensores estén leyendo correctamente. Un sensor equivocado puede darte información incorrecta sobre el nivel de batería, sobre la temperatura del motor híbrido, sobre la recuperación de energía en frenada. Y si tomas decisiones de carrera con información equivocada, las tomas mal. Así de simple y así de complejo. Cadillac tuvo ese problema, lo resolvió, continuó, pero el fantasma de la fiabilidad electrónica es algo que va a seguir ahí hasta que el auto tenga kilómetros de carrera encima. Hay algo que huele a decisión política también. Cadillac eligió el motor de Ferrari, no el de Mercedes, que es el que tienen los equipos más competitivos en este momento. Ferrari, y esa elección tiene consecuencias. Ferrari todavía no mostró que su nuevo Power Unit híbrido para 2026 sea el mejor de la grilla. De hecho, hay señales de que están por detrás de Mercedes en potencia de combustión. Si eso es así, Cadillac arranca con una desventaja que no eligió del todo. La eligió en el contrato, y eso es política interna del paddock más que técnica pura. Porque en la Fórmula 1 a veces firmas un contrato que parece perfecto y a los 6 meses te das cuenta de que el socio que elegiste tenía otros planes. Y eso te lo aguantás. O buscas la manera de dar la vuelta, acá está la madre del cordero. El detalle que cambia toda la lectura de esta pretemporada no es quién fue más rápido, no es quién hizo más vueltas, es quién aprendió más rápido. Y cuando miras los datos con esa óptica, la historia cambia completamente. Alpine en la primera semana de test tuvo fallas de fiabilidad, fallas que le cortaron el programa a Colapinto,
que le costaron horas de datos, que los obligaron a trabajar de noche, pero en la segunda semana esas fallas no se repitieron. En la 526 estuvo estable, acumuló kilómetros, respondió. Eso significa que el equipo de Enston identificó los problemas, los resolvió y avanzó. Eso es exactamente lo que tenéis que hacer con un auto nuevo en plena revolución técnica de la Fórmula 1. Cadillac hizo lo mismo. Semana 1, problemas. Semana 2, menos problemas. El ritmo de mejora de un equipo nuevo con respecto a otro equipo nuevo, en la misma pista, con las mismas condiciones, es información brutal. Y lo que muestra es que Cadillac tiene un proceso de aprendizaje que funciona, no tan rápido como los equipos establecidos todavía, pero funciona. Y en la Fórmula 1 del 2026, donde todos los equipos están aprendiendo un reglamento técnico radicalmente nuevo, velocidad de aprendizaje es la ventaja competitiva número 1, no gana el que empieza más rápido, gana el que aprende más rápido. Y eso a veces es la diferencia entre el que recordás y el que olvidás. Checo Pérez cerró su pretemporada el viernes 20 de febrero con 61 vueltas de simulación de carrera. 61 vueltas con ritmo de carrera, no de clasificación. Eso significa que Cadillac eligió usar su último día de tests no para mostrar tiempos bonitos, sino para entender cómo se comporta el auto cuando está solo en la pista, con combustible real, con degradación de neumáticos real. Eso es madurez de equipo. Eso es decisión técnica bien tomada. Y Checo, con toda su experiencia, fue el piloto indicado para hacer esa tarea. Su mejor tiempo del día fue un 1:40.842. 7 segundos detrás de Leclerc en el cronómetro. Sí, 7 segundos. Pero Checo estaba en modo de carrera, Leclerc estaba en modo de clasificación. Comparar esos dos tiempos es como comparar el tiempo de una vuelta de calentamiento con una pole position. No se puede. Y sin embargo, en redes sociales y en algunos medios se habló de que Cadillac estaba a 7 segundos del mejor, como si eso fuera el resultado deportivo definitivo. No lo es. No, no en febrero, no en test de pretemporada. Y esto me rompe un poco, porque hay gente que necesita que Checo fracase para sentirse bien, que necesita que Cadillac sea un chiste para tener razón, y ese análisis de mala fe no le hace bien a nadie, ni al fan del automovilismo ni al deporte. Volvamos a Alpine y Colapinto, porque hay un detalle técnico que define lo que viene. El A526 es un auto completamente nuevo, diseñado de cero para el reglamento de 2026. Motor híbrido con recuperación de energía masiva, ala activa, difusor con nueva filosofía aerodinámica. Alpine tuvo que reinventarse técnicamente. Salieron mal en 2024, tomaron decisiones internas fuertes, cambiaron gente, reenfocaron el proyecto y ahora tienen un coche que en la primera semana de test mostró señales de ser competitivo en el grupo del medio. Y en la segunda semana empezó a mostrar que puede pelear con los mejores de ese grupo. El 1:33.818 de Colapinto el jueves lo puso sexto en el día, por delante de Lawson en Racing Bulls, por delante de Albon en Williams, solo un décimo, detrás de Ocon en Haas, y Haas en 2025 fue un equipo que regularmente puntuó. Si Alpine puede pelear con Haas desde la primera carrera, eso es un resultado extraordinario para un equipo que terminó 2024 en el fondo de la parrilla. Eso es lo que dicen los patrones, y los patrones no mienten. Esto es un equipo que tocó el fondo y no se quedó ahí. Y cuando ves eso, cuando ves a una organización entera reconstruirse de cero en 2 años y le pones encima a un piloto que lleva toda su vida esperando este momento, ahí hay una historia que vale la pena bancarse hasta el final. Pero hay un villano en este relato, y es posible que no lo estés viendo. El villano no es un piloto, no es un equipo. El villano es la narrativa que se instaló desde Europa. Que Colapinto no debería estar en la F1, que tuvo suerte, que Alpine cometió un error al no tomar a un piloto más experimentado. Ralf Schumacher, expiloto y comentarista alemán, cuestionó públicamente a Colapinto después de un pequeño trompo en los tests. Un trompo en pretemporada, algo que le pasa a todos. A Leclerc le pasan cosas en pretemporada, a Verstappen le pasan cosas en pretemporada, pero cuando es Colapinto, eso se convierte en titular y en debate sobre si merece o no el asiento. Es posible que haya algo más político en ese análisis, porque Colapinto no viene de la academia de ningún equipo europeo, no viene del programa de Red Bull, ni de Ferrari, ni de Mercedes, viene de la Fórmula 2, de Williams,
y de un mercado latinoamericano que los equipos europeos históricamente miraron desde arriba. Cuando el sistema te dice que no, la respuesta correcta no es bajar la cabeza, es darle más vueltas al auto, más kilómetros, más datos y que el cronómetro hable por vos. El otro villano es la brecha tecnológica. Cadillac, como equipo nuevo, no puede acceder al túnel de viento más avanzado, no tiene la infraestructura de CFD que tienen Mercedes o Red Bull, no tiene décadas de datos de correlación entre simulación y pista. Esa brecha existe y es real. Y hay una decisión política interna que me parece relevante. Cadillac eligió asociarse con General Motors en la unidad de potencia para el futuro, pero en 2026 están usando motor Ferrari. Esa transición, cuando suceda, va a ser otro reset técnico para el equipo. Otro punto de partida. Es posible que la temporada 2026 sea el año más duro de todos y que 2027, con la integración de GM en la cadena de desarrollo, sea cuando realmente se pueda evaluar qué es Cadillac como proyecto deportivo. Lo que pasa en Australia en 2 semanas es el primer capítulo de una historia que recién empieza y eso es lo que más me gusta de todo esto, que es el principio, que estamos en el minuto cero de algo que no sabemos cómo va a terminar. Y eso en el deporte es lo mejor que te puede pasar. Síntesis. Alpine terminó la pretemporada con señales claras de haber resuelto los problemas de fiabilidad de las primeras semanas. Colapinto completó 352 vueltas en Bahrein, terminó con el mejor tiempo de Alpine en toda la preparación, mostró un ritmo de mejora consistente y fundamentalmente no tuvo grandes errores en las jornadas largas. Gasly, más experimentado, complementó el programa con días de setup más técnico. Entre los dos construyeron una base de datos que Alpine va a usar para llegar a Australia con el auto más ajustado posible. No van a ganar en Melbourne, pero pueden puntuar. Y puntuar en la primera carrera de la temporada, para un equipo que venía de donde venía, sería una declaración. Cadillac termina la pretemporada con más de 1.700 kilómetros acumulados en Bahrein entre las 2 semanas. Para un equipo que hace un año no existía en la grilla, eso es un logro técnico y organizativo que no se puede subestimar. Checo Pérez llega a Australia sin presión de resultados inmediatos, con un contrato que no tiene cláusulas de rendimiento en el primer año y con la misión específica de entender el auto, acumular datos y ayudar al equipo a desarrollarse. No es el Checo de Red Bull, es otro Checo. Más paciente, más estratega, más constructor. Y ese rol puede ser exactamente el que Cadillac necesita, porque hay una madurez diferente en alguien que ya ganó todo lo que tenía que ganar y decide empezar de nuevo. No desde la derrota, desde la elección. El Gran Premio de Australia arranca el 7 de marzo. Quedan menos de 3 semanas. Y hay algo en lo que viene que me llama la atención y que no estoy viendo en ningún análisis. La curva de desarrollo de Alpine en las últimas 2 semanas de test fue más pronunciada que la de Haas, más pronunciada que la de Racing Bulls, posiblemente comparable a la de Aston Martin, que tuvo una pretemporada con muchos problemas. Si ese ritmo de desarrollo se mantiene en las primeras carreras, Alpine puede estar en una posición mucho mejor de lo que la mayoría espera. Y si Colapinto agarra confianza rápido, si esa conexión con el auto que se empezó a ver en Bahrein crece, puede convertirse en el factor sorpresa de la temporada. Y eso no es wishful thinking. Eso es lo que dicen los datos. Y los datos, cuando apuntan en esa dirección, te hierve la sangre. Pero esperen, hay una última pregunta que queda sin responder y es la que más me ronda la cabeza. Alpine tuvo fallas en los test. Cadillac tuvo fallas en los test. Aston Martin, Red Bull, Mercedes, todos tuvieron algún problema, pero hay un equipo que rodó con una consistencia que nadie está nombrando, que no tuvo bandera roja propia, que nunca paró el programa por falla mecánica propia y que tiene todos los ingredientes para darte la sorpresa del comienzo de temporada. Ese equipo y el dato concreto que lo revela lo vemos la semana que viene, porque lo que viene te juro que no es casualidad. Si llegaste hasta acá, suscríbete si no lo estás, pone un like si el análisis te pareció honesto y escribí en los comentarios qué equipo crees que va a ser la sorpresa de Australia. Yo tengo mi candidato, ya saben cuál es. Nos vemos la semana que viene.